Buenas tardes. Por fin nos reencontramos en el Centro Asturiano de Madrid. Y digo por fin porque yo no sé ya cuánto tiempo hacía que no nos veíamos las caras. Sí, claro. No. Desde mayo creo que fue. No. O sea, que ya son unos cuantos meses. Entonces, bueno, yo a Adolfo le echaba en falta y a sus seguidores, porque no míos, sois seguidores de él, también os echaba en falta. Ya sois como una familia, somos como una familia a la que yo quiero mucho. Pues bien, Adolfo, aunque hay personas que no recuerdo haberlas visto ninguna vez, quizá a lo mejor estaban ocultas por ahí entre el mundanal ruido, porque hoy somos muy poquitos, pero hay veces que está el salón mucho más nutrido. ¿Hay partido? No lo sé. No, pregunto. Sí, creo que juegan al tute hoy, no sé quién. Pero vamos. Si hay partido, Sí. claro. Bueno, en realidad, bromas aparte, es cierto que algunas personas no recuerdo haberos visto nunca. Yo estaba con él por Zoom, le conozco yo de otra cosa. Ah, va. De otro lado. Yo, bueno, quiero decir que controlo los que vienen sin querer. Para mí es nueva, entonces, bueno, pues todos, los nuevos y los no tan nuevos. El caballero yo tampoco lo recuerdo. No sé si nos hemos visto. Hay que fichar. Tampoco. Bueno, a todos bienvenidos. El Centro Asturiano es una casa abierta a los amantes de la cultura, y esta es una razón para amar la cultura. Por lo que nos van a decir, veremos que vale la pena amar la cultura, estar cerca de ella. El Centro Asturiano, que digo que es abierto, admite aquí, para estos actos no hace falta ser socio, para otros muchos sí, hay que ser socio, y naturalmente que cuanto más socios tenga el Centro Asturiano, más actividades de categoría podemos ofrecer. Entonces, sois todos bien recibidos, no también más que decirlo en mi secretaría, y ya formamos todos parte de esta gran familia que es el Centro Asturiano de Madrid. Bueno, el caballero, el ponente, don Adolfo Pérez Agustín, nos ofrece programas maravillosos, conferencias sensacionales. Y bueno, pues hoy no va a ser menos. Bueno, me parece que ha dicho que lo conocías de otras cosas, ¿verdad? Bien, pero por si acaso, yo tengo el deber de decir quién eres. Bueno, No basta con que diga que eres Adolfo Pérez Agustín. va a llevar tiempo. No, No. va a ser rápido. En un minutito despacho. Bueno, dice él, veterano, ya tiene más de 18 años, pero tampoco hay que presumir de tanto de años porque no los tiene. Cuando llegue a los míos ya puede presumir. Nació en Madrid y se dedicó ya desde hace 40 años a la divulgación de la docencia de la medicina natural. Estudió inicialmente medicina tradicional, trabajó en farmacias, laboratorios, laboratorios médicos, y posteriormente se diplomó en naturopatía. Quiso penetrar y comprender la génesis de las enfermedades y la razón por la cual muchas se convertían en procesos crónicos. Esto le llevó inexorablemente al estudio del comportamiento de las partículas y su relación con la energía vibratoria que rige nuestro organismo, en cuyo campo de acción se mueve el pensamiento. Desde entonces ha comenzado una nueva andadura profesional como director de esta colección publicada por Editorial Dilema, dedicada de modo preferente al estudio de las enfermedades y su relación con las emociones y el desequilibrio cuántico. Es autor de 60 libros, más de 60 libros ya publicados, sobre medicinas naturales. También ha publicado libros sobre cine, turismo, esoterismo, deportes, ojo, artes marciales, séptimo dan, me han dicho que es automóvil, piercing y otros muchos, hasta un total de, bueno, superando ya los 300. Ejerce también de conferenciante, el ejemplo lo tenemos aquí hoy, y profesor de terapias alternativas. Hoy aquí en el Salón Principal de Asturias nos regalará otra de sus jugosas conferencias disertando cómo permanecer en pie mientras otros se caen.
Muchas gracias y tiene la palabra el que tiene que decir lo que quiere decir. Claro, con estas presentaciones yo de momento me quedo sin habla, porque digo, la modestia, entonces, sí, pero, ¿ves? Ahora ya estoy balbuceando, digo, por esta presentación tan bonita. Sí, hay otra cosa que es de la que me siento orgulloso y creo que la mayoría sabes, mi trabajo en la Cruz Roja, hace muchos años la Cruz Roja me admitió a prueba a ver de qué habla este señor. Bueno, pasé la prueba, me dijeron que sí, llevo 8 años ya en la Cruz Roja dando, no conferencias, sino ya clases. O sea que si algún día queréis, me decís en qué sede de la Cruz Roja, vais ahí, me vais a tener como profe de por vida. Y de por vida, preparaos que es muy larga, la mía, ¿eh? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de una cosa que a mí me vino a la mente, quien me conoce sabe que en el último año yo he tenido dos ingresos en el 12 de octubre, cada uno con un mes de duración. Quiere decir que no he ingresado ahí porque se me caía el pelo, ni acufe, no. Yo he ingresado, según los dos doctores, para morir. Sí, para morir. Y en base a ello, pues cuando nada más ingresar, me hacen unas pruebas y si a uno de ellos se le ocurre llamar a mis hijos a decir, papá está muy grave, papá se va a morir. ¿Crees que me he muerto? ¿A que no? Entonces, las de dos... Me lo pensé. En 2 ocasiones, yo nada más sabía, bueno, le eché la bronca al señor, al médico que dijo, ¿y usted quién es para llamar a mis hijos? Yo no he decidido morir. Así se lo he dicho, el médico, bueno, usted será lo que le venga, no, será lo que yo decida. Y eso será lo que yo decida, lo tuve del primer día que ingresé, y cuando queréis os digo por qué, y el segundo día que ingresé os digo por qué, por otra causa, y en los 2 que vaticinaron mi muerte próxima, pues en el plazo máximo de un mes ya estaba yo en la calle dando saltos, alegrías, charlando, dando conferencias en las 2 ocasiones. Pero lo que ocurrió una vez, volvió a ocurrir al cabo de un año otra enfermedad. Y en vez de maldecir al destino, o decir, bueno, esto es la vida, no, yo no maldije al destino. Yo digo, ¿y por qué yo sobrevivo? Y en mi misma planta ya han muerto 3 con enfermedades similares a la mía. En una murieron 20, porque era el COVID. Ahí sí que murieron. No lo pude contar, pero uno tras otro caían, ¿no? Fue cuando llegó la gran pandemia. Y en la última que tuve, pues en el momento que me dieron de baja, yo sé que a 3 le dieron de baja, pero directos al cementerio. Y yo al salir, que de eso hace muy poquito, me pregunté por qué yo, si es que un tal Dios me ha bendecido, o hay algo que yo no sabía. Porque yo, que tengo un porrón de años, ya los has dicho, pues tengo 77 años, sobrevivo a enfermedades que aparentemente tienen que ser mortales. Y estoy, si no digo mejor que nunca, no quiero tentar al destino, pero estoy casi mejor que nunca, física y mentalmente, o sea, no he perdido. Bien, entonces me ocurrió hacer una conferencia que ya he empezado hoy a darla en la Cruz Roja, de por qué unos, a pesar de que la vida les sacude de todas las maneras, económicamente, les echan de la casa, tienen enfermedades, les repudian los hijos, tienen una enfermedad tras otra, ¿por qué a pesar de ello, cuando te quieres dar cuenta, se han puesto en pie, se han erguido y siguen luchando y lo mejor, siguen disfrutando de la vida? Esos que la vida les sacude y no se hunden con nada. Seguramente conoceréis algún abuelo o bisabuelo que tiene esa virtud. Y otros, a la menor de cambio, una pequeña depresión, una simple gripe fuerte y tal, se mueren, se doblan, se quiebran y mueren. ¿Dónde estaba el secreto? Yo me pregunté, ¿tiene que haber un secreto o no hay secretos? Yo no os voy a dar la solución ahora, pero es tan obvio que seguramente que cuando vayáis a casa diréis, yo sé por qué sigo entera, por qué sigo aquí, y he tenido enfermedades y problemas con todo, pero ahora sí que me conozco realmente. Bueno, lo primero que nos llega a decir, ¿qué es lo más importante? ¿Cuerpo o mente? Mente. Vamos a verlo. ¿Alimentación o deporte? No. ¿Meditación
o movimiento, pues ya me pones en la duda, es que hay muchas cosas que tenemos en la vida. Pues todo eso lo haré brevemente porque no tengo mucho tiempo para llegar a vosotros. Os diré, para que vosotras sacáis la conclusión. Aparentemente casi todo el mundo dice que es la mente. Pues la mente, como no quiero aturdiros, os diré que la mente se compone, es muy compleja. El señalado aquí tenemos la mente consciente, ¿vale? Que es lo que emplea el razonamiento, la lógica, pongamos la inteligencia, ¿vale? Y se basa en lo que hemos aprendido. Tenemos el inconsciente, a que sí habéis oído hablar de él. Lo que pasa es que está ahí y es muy difícil llegar a él, muy difícil sacar al consciente lo que está escondido. Pero sale de vez en cuando, sin pensar, tomamos una reacción en la vida que no ha sido razonada. Ah, ¿y por qué he hecho eso? He sentido algo y lo he hecho. Funciona con impulsos. El inconsciente te saca algo de cuando eras niño, niña, por ejemplo. Porque en algún momento una persona con gorra os increpa en la calle y esa persona os da miedo. ¿Y por qué el otro día que te increpó una persona fuerte de 100 kilos, un cachas, no te dio miedo? Ah, ahí está el inconsciente que grabó en algún momento de tu vida esa respuesta de miedo ante una circunstancia y te lo saca en ese momento. Luego tenemos el subconsciente, es parecido. Bueno, el subconsciente parece ser que tiene algo que ver con la divinidad, con el esoterismo, con la metafísica. Está algo muy delicado, es muy difícil hablar de ello porque hay gente que no cree en divinidades y no les hablas de eso porque ya qué tontería. Pero si hablamos de metafísica, a lo mejor sí. Metafísica es lo que decía Aristóteles. Aristóteles era un gran genio, ¿no? Pero había cosas que no podía explicar con la física. Eran cosas obvias, pero él no sabía por qué ocurrían. Y entonces dice, bueno, todo debe tener una razón, pero yo no la sé. Así que le decía a los alumnos, todas vuestras conclusiones, escribirlas y la ponemos al lado de los libros de física. Metafísica, al lado de la física. No es física, pero ahí está. Eso es el inconsciente. Luego tenemos la razón, que se parece a la mente consciente. La razón es lo saludable, las conclusiones que sacamos en la vida para hacer esto y no hacer aquello. Creo que la razón es lo que menos se utiliza, porque la gente cuando manda al vecino, al familiar o al papá a la mierda, le manda con una rapidez, vete a la mierda, no te quiero volver a hablar. Si me sigue usted hablando, lo doy. Ahí no interviene la razón, ahí interviene lo que vamos a ver, el impulso. Pero ¿veis cómo la razón no es lo mejor? ¿Qué más tenemos? Tenemos las emociones, que son como el cuerpo, el sistema nervioso, el sistema muscular, expresa lo que verdaderamente siente. Las emociones es lo que nos hace a una persona mirarle con ternura. Cuando miramos a un niño, la razón nos dice, no hay peligro, acaba de vivir y merece que le cuidemos y que le queramos. Esto es algo, es una emoción que nace de la presencia de un niño. Los sentimientos, lo que nos obliga a reaccionar, lo que nos obliga a reaccionar, sí, pero no basta con querer al pequeño. Tienes que cogerle, darle de comer, vestirle, protegerle. ¿Ves? Ya va saliendo. ¿Veis cómo la mente es compleja? Pues si llegamos al instinto ya es... El instinto es lo que vamos adquiriendo con el paso del tiempo, sin saber por qué. A ver, ¿por qué creéis que cuando está el fuego de la encimera a tope, a nadie se le ocurre poner la manita? Porque hubo un momento en la vida que pusiste la manita en algún sitio que daba calor, os quemasteis. Ningún niño nace con reacción hacia las llamas. No, van por instinto a meter, incluso los perrillos, van por instinto, van porque les da la gana hasta que se queman, o la madre y el padre dicen, no toques esto que te vas a abrazar, y ya coge eso, pero el instinto es algo que se va desarrollando. En los seres humanos parece ser que tenemos un instinto de supervivencia superior al resto de las especies. Por eso el ser humano cada vez vive más. Yo lo digo a vosotros, los años con los cuales murieron vuestros abuelos no valen para vosotros. Han podido morir con 60 años, con 65, me da igual, con 50. No os corresponde a vosotros. Por especie que ha adquirido un instinto de supervivencia muy alto,
es la especie que va subiendo su ritmo de vida, por instinto cada vez viviréis más. Así que no digáis nunca, ya he vivido bastante, yo con que viva como mi madre, que murió a los 80 años, pobrecita, con Alzheimer y le dolía todo el cuerpo. Digo, eso fue tu madre. Tú has adquirido más experiencia que tu madre, por eso sigues viva. Así que aprovechalo y tú no vas a morir a los 80. Tú por lo menos 95 por ahí. Ya a los 95 estará, bueno, si no llega ninguna otra pandemia, que esto, el destino, o una guerra, que también puede llegar a una guerra, si no se lo pregunten por ahí. Bien, esto sería la mente. ¿Interviene algo la mente para decir, no, me da la gana de estar enfermo? Y que el cuerpo de algún modo cambie. ¿Tiene alguna fuerza la mente sobre el cuerpo? Somos cuerpo, mente y espíritu. Vas a saber lo que es el espíritu, pero vamos a ver. ¿Cuerpo y mente lo somos? Vamos a ver, ¿quién se puede curar más? ¿Una persona muy deprimida, muy hundida? ¿O una persona que dice, bah, yo esto lo supero, yo lo que tengo que hacer es trabajar y divertirme? ¿Quién puede salir mejor de la enfermedad? Por eso a veces cuando el médico es sincero, mire, voy a ser sincero con usted. Usted se va a morir, yo lo siento, tiene una metástasis, no puedo hacer nada. ¿Y cuánto voy a durar? Pues 6 semanas, 8, lo que Dios quiera. ¿Creéis que eso ayuda al enfermo? Yo creo que no. Yo le diría, venga, venga, sí, que tiene una metástasis, pero otros han sobrevivido. ¿Y por qué usted no? Venga, vamos a luchar los dos. Yo le doy los medicamentos y usted pone la energía. Nunca seáis fatalistas ni con vosotros, ni con los amigos. ¿Qué quieres a tu edad? ¿A cuántos de vosotros han dicho esa palabrota? ¿Qué quieres tú a tu edad? ¿Y por qué me tiene que doler el cuerpo a mi edad? Para eso vengo aquí, señor doctor, para que me cure. Ya, es que a su edad, pues mira, si usted no es capaz, me voy al médico de al lado. No admitáis que por edad os van a llegar todas las enfermedades. Ni el Alzheimer, ni las demencias. Que la demencia es una enfermedad más. Y también le llega, cuando coges una esquizofrenia a los 15 años, ¿qué es? La mente está demente, la mente no funciona bien, tienes una esquizofrenia, ¿no? Una paranoia, lo que quieras. Así que nos queda un montón de años, pero vamos a poner a trabajar la mente. Pero hay más cosas. ¿Sabéis lo que es un gen? Más o menos una secuencia de ADN. Dice, no, hombre, eso está en la genética. Dice, tú te morirás cuando te debas morir, te morirás de lo que debas, porque genéticamente tus papás, tus abuelos murieron todos de cáncer, bueno, el abuelo no, la abuela, de cáncer de mama. Te ha tocado tu bisabuela, tu abuela y ahora mamá. Pues tú qué quieres, también la naturaleza te va a castigar. ¿Pero qué es eso? Yo rompo el esquema. Y podéis tener un gen. Hoy estaba hablando del gen de la obesidad. Los genes no tienen un determinismo. O sea, el determinismo sería, se van a comportar sí o sí. No tienen, solamente los genes, por ejemplo, de las trisomías, síndrome de Down, que están mal formados, hay una mutación, esos son los que hoy día no sabemos cómo cambiarlos. Todo gen que no sean esas mutaciones o cambios, todo gen que tenéis, se pueden cambiar, modificar, expresar de otra manera, activar o desactivar todo gen. Y no es un invento mío, eso está, lo sabe todo. Entonces, si vosotros tenéis el gen, algún gen que os moleste, ya es que vamos a hablar de la depresión, porque es una enfermedad, no la he nombrado hoy, pues la nombraré unas cuantas veces. Bien, el gen de la depresión, ya es que yo sé cómo murió mi abuela, ingresó en el hospital, mi mamá, oh, madre mía, hasta el final de su día, siempre llorando, papá. Yo tengo el gen de la depresión. Bien, tienes el gen de la depresión, lo admitimos, pero ese gen se puede expresar de la manera que queramos, voluntariamente. Eso es lo que se modificó de la expresión génica. El gen está ahí, pero está pendiente de nosotros. Y ahora veremos cómo lo podemos modificar. Así que si tenéis una enfermedad que decís que es genética, porque la han tenido otros ancestros, no lo admitáis. Vosotros decís, pues a partir de ahora este maldito gen se va a comportar como yo quiera. Y es verdad. Vamos a poner dos ejemplos. Niña de 18 añitos, escuálida, delgadísima, esbelta, preciosa y tal, delgadísima, y tiene el gen de la obesidad. Vale, pero tiene una edad en la cual no quiere ser obesa, y no lo va a ser. Quiere estar con las amigas, presumir, poderse vestir lo que le da gana y tal, y su vida social.
y aunque tenga el gen, no se le activa, lo tiene en silencio. Ahora viene esa niña, cumple 30 años, cumple 40, y ha realizado sus sueños del amor, del desamor, que si un hijo, que es el trabajo, y ya el gen que tenía silenciado, el gen de la obesidad, es cuando le damos el campo libre para que se manifieste. ¿Y cómo se va a manifestar? Con el abandono. Comer de todo, ya el cuerpo ya no te preocupa tanto, con comprar una talla mayor ya lo vas supliendo, ya disimula un poquito. ¿Ves? El gen estaba pendiente. Los niños gemelos que se van a ver familias diferentes, cada uno va a manifestarse de modo diferente, enfermedades diferentes, porque viven en entornos diferentes. Bien, eso es un gen, pero hay más problemas. Visualizáis unas cadenas de ADN, no sé si tengo aquí para pintar, si no, bueno, así ya no lo pinto, pero también lo podría pintar. Un cromosoma, ¿os suena? Sí, algo vale. Unas cadenas de ADN, estas que van enlazadas, dos, bien, que están comunicadas, en medio de esa cadena está el gen, los genes son una secuencia de ADN. Pero al final de las cadenas de ADN del cromosoma, el gen para reproducirse saca dos filamentos, dos hebras, una por cada hélice, por esta hélice saca una y por esta saca la otra, saca dos hebras. Otra cosa es el ARN, que no me voy a meter ahora pues si no me enrollo. Bien, a partir de esas dos hebras, la célula se duplica. Se puede duplicar tal como era o con un error. O se puede duplicar en proceso de restauración. La persona está haciendo algo con su vida, con su cuerpo, para mejorar. Aunque tenga un cáncer, me da igual, quiere mejorar, o el asma, no vamos a poner el cáncer, quiere mejorar el asma, está en un tratamiento intenso y está convencida que ese asma va a remitir. Bien, cuando a través de ahí se duplican las células, ya toda la información que tenía grabado empieza a cambiar, los genes empiezan a expresarse y quizás se empieza a remontar el asma, empieza a mejorar, porque en la duplicación las nuevas células ya tienen esa señal, pero suponemos que es al revés, que no, que los mensajes son negativos y se duplican ya con un fatalismo terrible. Pero existe otro problema. A ver, ¿quién ha oído hablar de los telómeros? Quien me conoce ya tiene que saberlo porque escribí 2 libros sobre los telómeros. ¿No? Telómero. Bueno, si fuerais mis alumnos, diría que levanta la mano que no sepa. Digo, vale, a ti, date una vuelta por ahí a tomar un verbo. Pues los telómeros es lo que tiene la naturaleza para proteger esa información. Cuando se duplica, se tiene que duplicar sin errores. Y tiene unas caperuchas ahí, en los cromosomas, para protegerlo. Pero ocurre que con el paso del tiempo y los errores, el telómero desaparece y quedan las hebras deformadas y ya la información ya está perversa, ya está pervertida. ¿Podemos detener ese deterioro telomérico? Sí. En el año, creo que fue en el 2009, o sea, ayer mismo, 2 chicas y un señor, pues investigaron y le dieron un premio Nobel porque descubrieron para qué valían los telómeros, que hasta entonces sabía que existían, pero no para qué. Y dijeron una cosa que yo me apunté, digo, yo me apunto. Dice, hemos descubierto el secreto de las enfermedades y de la larga vida. Por lo menos el ser humano debería vivir, por lo menos por especie ahora, 120 años. Y a mí la cifra me gustó total que me la cogí para mí. Pues yo 120 años. Y no me lo he inventado, lo han dicho estos señores. Ya lo sé hace tiempo. Bueno, pues ya lo sabéis, y escribí un libro que se llama Cómo vivir 120 años, no me quedé corto. Digo, para que quede claro que estoy con vosotros. Hombre, si sois premio Nobel, hoy hablado de un premio Nobel, no está mal. Digo, yo me acojo los 120 años. Pero dijeron una cosa que ahí la comunidad científica fue contra ellos. Dice, y dijeron entre ellos, dice, y en teoría el ser humano no debería morirse. Debería evolucionar continuamente, cambiar físicamente como cambiamos, pero no debería morirse, porque tenemos la especie humana, todos los ingredientes para la eternidad. Dice, pero bueno, nos quedamos con los 120 años. Así que cuando decís, no, yo con 90 años ya que me entierren, y mejor que me incineren, no va a ser que vuelva de la otra vida. No lo digáis nunca,
que la vida hay que vivirla. ¿Es que ahora sois menos felices que ayer? Hombre, que no, que tenéis razones para ser felices. Bueno, pues estos señores averiguaron los telómeros y la medicina hemos encontrado el secreto de la eterna juventud y de la ausencia de enfermedades, porque en toda enfermedad los telómeros se deterioran. Enfermedades crónicas, ¿eh? Porque cuando la célula se duplica, como no hay telómero, se duplica con el mismo error de la enfermedad, total que la enfermedad sigue su curso. ¿Y si pudiésemos restaurar el telómero cuando está la enfermedad? Ah, bien. Y la ciencia se encontró con un problema. Vale, genial, ya tenemos la solución. ¿Y cómo podemos actuar sobre los telómeros? No tenían ningún solo medicamento, como lo van a tener, se acababa de descubrirse, ningún medicamento que actuase en restaurar los telómeros. Pero alguien estudió y encontraron una planta medicinal, lo averiguaron que eran unas plantas que utilizaban las especies más longevas de India. Investigaron por qué eran tan longevas, porque los señores de la India, esos que meditan y todo, los de yo, es que son, mira que viven y viven, ¿eh? No arman guerra ni nada y se conservan, son sabios. A mí me llaman, bueno, oye, Buda tampoco estaba mal, señor, ¿no? Quiere decir, bueno, averiguaron que comían, que no comían, que el ayuno lo hacían con frecuencia, pero encontraron que casi todos tomaban una planta que se llamaba astragalus. Ah, pues si lo tomaban, por algo será. Y se ha comercializado, pero como ya sabéis que para bien o para mal, las plantas medicinales no se estudian todavía en medicina. O sea, la asignatura de fitoterapia, o sea, tratamiento con plantas, todavía no existe. Existirá porque la OMS lo ha pedido 1 millón de veces. Que los médicos deben saber también utilizar las plantas libremente, pero libremente y poder recetarlas. Estamos en ello, ¿no? Llevamos ya un siglo, pero lo conseguiremos. A ver si la OMS le hacen caso. Bueno, y ahí tenemos los telómeros. Ya os he dicho una planta, ¿no? Si queréis, astrágalo. Sí, yo no sé, no vale tanto dinero, más cuesta un vermut con una tapita seguro que cuesta más que un comprimido de astrágalo. ¿Qué más lo que hay? Bueno, pues ahora tenemos otro problema. ¿Vais a ir viendo por qué estáis enfermos? Quien esté enfermo no se recupera. Ya vais viendo, serán los telómeros, será la mente, pues ahora voy a fastidiar otro poco más. Luego llegó otra asignatura que todavía no está en la medicina como asignatura de uso obligado, como un libro gordo que se llama epigenética. Cuando ya se considera la asignatura más importante de la medicina, veréis que la medicina va a dar un salto enorme para bien. Pero por desgracia la epigenética es una asignatura de vox populi que se comenta unos a otros, pero todavía no existe como una asignatura, vamos, quien no la pruebe, ese no pasa medicina. Como no puede pasar si no sabe anatomía, fisiología o histología. Bien, pues la epigenética, ¿qué quiere decir epigenética? A ver qué os suena, epigenética, ¿tiene algo que ver con la genética? Pues la epigenética es lo que envuelve, lo que rodea, lo que actúa sobre el gen. ¿Y qué actúa sobre el gen? Por ejemplo, de un señor que no me oiga, que está durmiendo, por ejemplo, ay, ya se ha despertado. Pues ¿qué actúa sobre un gen en esa persona epigenética? Ay, y yo no puedo remediarlo. Claro, se puede remediarlo. La epigenética es todo lo que rodea al gen. El gen forma parte, los genes, de nosotros, ¿a que sí? Y tenemos unos cuantos, ¿no? Y no solamente influye en mi pensamiento, como dijimos antes, vaya, se influye, pero todo mi entorno. Y yo pongo siempre un ejemplo. ¿Por qué las lentejas que hacía mi bisabuela, pongamos, o mi abuela en la época de la guerra y de la posguerra? Es que mi bisabuela pasó 2 guerras, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Española, y luego le tocó la Guerra Mundial. O sea, pasó todo y no se quebró hasta que no le llegó su hora. Y nos ponía unas lentejas que no eran ecológicas. ¿A que no? Estaban cultivadas por ahí, pero no eran ecológicas, le echaron todo lo que había que echar para que crecieran. Y se recolectaban como les daba la gana, con la mano, sin la mano, y no había guante ni nada. ¿Por qué? A pesar de que los componentes de esas lentejas no eran tan maravillosos como ahora, tan libres de bacterias y todo, ¿por qué nos sentaban tan bien? ¿Dónde estaba el secreto? En mi abuela, en la intención de mi abuela o mi bisabuela de agradarnos.
Su amor era tal que quería que lo comiésemos todo. Y no te levantas hasta que no lo comas todo. No era la lenteja, era el entorno afectivo de la lenteja. ¿Habéis probado ir a un 5 tenedores y discutir con la persona que tenéis delante comiendo? Se os revuelve el estómago. ¿Quién no se ha puesto el día de Navidad? Es un día precioso, pero se ha puesto a discutir con el cuñado y la madre del cuñado, porque es muy fácil discutir con los cuñados. Y se ha puesto, y aquella comida tan maravillosa que se ha hecho, empieza a revolverse, me ha hecho daño, se me ha cortado la digestión, no hago bien la digestión. No es la comida, es el entorno de la comida. Así que nos cuesta nada ponerse un entorno agradable, pero es muy difícil. ¿Qué tenemos en casa? Hoy he recordado a la persona, ¿os acordáis de los frigoríficos que cada 2 por 3 había que llamar al señor del gas? Porque se había ido. Anda, ¿y dónde se ha ido? A la cocina. Coño, pues estoy mediodía en la cocina, por lo menos. El desayuno que me dice nada, me pasó aquí mediodía. Y luego fregarla. Pues todo el gas se iba a la cocina. Y los fluorescentes, cuando dejaban de funcionar, podía ser cebador, pero también era el gas que tenían los fluorescentes, por eso da brillo, que también, ¿dónde salían? ¿Dónde estabas? En la cocina, en el cuarto de baño. Y eso lo has respirado todos los días de tu vida. Por eso se han prohibido. Por eso ahora ya no viene el señor del gas, porque ya los frigoríficos son diferentes, los fluorescentes ya no dejan escapar gases, y empieza a ser... Sí, pero la cocina es tela. ¿Queréis que una encimera eléctrica maravillosa, que bien se limpia? Mira, un trapito ya, no es como... ¿Creéis que eso el electromagnetismo no pasa a la cocina? Pues ahora ir sumando cositas. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que no cocine? No, que seas consciente y dejes la cocina ventilada. Pues yo creo que lo hacemos casi todos, algunos no. Quiere decir, en nuestro entorno tenemos el móvil. ¿Dónde lo lleváis? Anda, no hace falta que lo escondáis. ¿Dónde lo lleváis ahora? Hoy. Cerquita, ¿verdad? Pues se llama bien. Bueno, si está en el bolso, bueno, está a medio metro. Pues si se tiene en cuenta, si la señal del móvil viene de una antena que está a unos cuantos kilómetros, quiere decir que ese móvil tiene potencia para traspasar tu cuerpo y vende como el tuyo. Ah, no, pero hombre, si fuera malo no existiría. Digo, bueno, hasta que lo prohíba. El televisor, hasta que le pusieron los LED, que contaminan menos, ¿por qué pusieron el LED a los televisores, quitaron las pantallas como las quitaron? Por el daño que hacían. Las pantallas de televisión antigua se iban perdiendo, por eso se apagaba un momento y todo había salido al ambiente. El ambiente es el comedor donde estamos. Bien, todo eso está en vuestra casa. Las ventanas de aluminio existen ya. Bueno, algún despistado todavía, pero quien tiene ahí 4 euros, si no te lo financia ahora el Estado, las pone de PVC, que por lo menos el aluminio es uno de los mayores contaminantes en los hogares. Y decirme cuántas cosas son de aluminio en los hogares. Van quedando menos. Se pasan por otros metales o materiales, pero antes todo era de aluminio, todo. Yo creo que hasta las camas, muchas presumían de llevar camas de aluminio. Y acostarse en una cama con un sofá o un somier cualquiera de aluminio es un atentado a la salud, pero eso no se sabía. Se sabía cuando se prohibió. Y el amianto, os lo recuerdo, que todavía están en Madrid quitándolo. Pues estaba por todos los tejados, había amianto, porque era barato, no pesaba mucho. ¿Y por qué lo quitaron? ¿Porque era maravilloso? No, porque contaminaba y producía cáncer. Y eso en el metro todavía sobrevive en algún tejado con amianto. Quiere decir que la epigenética nos rodea continuamente. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No vivir? No, pues vale, pues me ducho de vez en cuando a ver si elimino algo. Eso es la epigenética. Y eso nos rodea todos los días. ¿Estás viendo que es difícil estar sano? ¿Qué va? Vamos a ver. ¿Cómo vamos de tiempo? Hacerme alguna preguntita, Veréis que el entorno, más o menos entre los genes, la epigenética y los telómeros, empieza a ser complicado estar sano. Pero si estáis sanos habitualmente no pasa nada. Estar enfermo no es malo. Lo malo es no curarse. ¿A qué eso lo admitimos? Pero tener una enfermedad de vez en cuando, estemos 15 días, un mes ahí, no pasa nada. Porque el cuerpo
aprenden a rectificarse, a poner a su alcance todos los mecanismos que tiene. Con el concurso de la mente, cuando hay un daño, les voy a poner inmediatamente un ejemplo, empieza a trabajar, la mente sufre el daño, lo recibe y empieza a poner todos los mecanismos que tenemos para sobrevivir. ¿No os explicáis cómo podemos sobrevivir día a día? ¿El corazón se para en algún momento? Aquí no se para. Y cuando se para, pues estamos jodidos. El corazón todos los días de nuestra vida, mira que es complejo. No para nunca. ¿Los pulmones paran alguna vez? No paran nunca. Y no te digo los riñones, bueno, de vez en cuando el hígado, la vesícula, tiene sus momentos de relax. No muchos, pero los tiene. ¿Y el cerebro tiene algún momento de relax? Ese sí que no tiene nada, ni de noche. ¿Por qué vivimos de noche? Porque está el cerebro trabajando. ¿Ves? Entonces ya lo sabéis. El cerebro, ya sabéis que todo puede fallar menos el cerebro. Cuando el cerebro se queda, el encefalograma plano, caput. Porque ya no manda señales. Mientras el cerebro funcione, me da igual Alzheimer que no. Mientras esto funcione, el cuerpo puede restaurarse. Así que poner a trabajar, si tenéis una enfermedad, no sé, aquí nadie tiene artrosis, vamos a poner ese ejemplo, nadie tiene artrosis. Os costaría tanto tener en la mente, yo me curaré de esta artrosis. Ese pensamiento positivo, me da igual que el médico me diga que esto es para toda la vida o que me mande ibuprofeno en todas las variedades. Yo he decidido que esta artrosis irá a mejor porque lo he decidido yo. ¿Y la gente por qué no lo hace? Es que deliberadamente provoca la enfermedad crónica, porque manda la señal a su cerebro, a su mente, estás fastidiado, no te vas a curar y lo único que te queda en la vida es el dolor y el bastón, si lo tienes al lado. ¿Y por qué no ponéis el pensamiento al revés? ¿Por qué creéis que el cerebro que es capaz de mantenernos con vida no puede curar el cuerpo? Mira, se pone un ejemplo de cuidado con los analgésicos y los antiinflamatorios. Te digo estos dos porque le tiene casi todo el mundo en el botiquín. El médico se lo recetó una vez y esa persona ya lo tiene en el botiquín para el resto de su vida, como se lo dan sin receta, y a la menor de cambio, el menor dolor, se toma un analgésico. ¿Qué provoca el analgésico en el cuerpo? La sedación del dolor. El cerebro no recibe señal de dolor y no se pone en acción para curar el motivo, que puede ser la cadera, ¿vale? Que tienes algo inflamado ahí, un nervio pinzado. Como no recibe señal, el cerebro no trabaja. Total, que eso sigue adelante. ¿Ves cómo la mente tiene algo que hacer? Pero la gente, yo no sé qué pasa, no digo vosotras, tiene un fatalismo. No, ya. Esto ya es para toda la vida, pero ¿por qué no sois positivistas? No, yo voy a luchar. Hay gente que se ha curado de la misma enfermedad que vosotras. No hay ninguna enfermedad, dice, no sé quién lo decía, solamente la estupidez no tiene cura. Pero el resto todo se cura. Así que ya lo sabéis. Bueno, y os pongo el ibuprofeno. El ibuprofeno es cuando haya que tomarlo. Cuando el proceso inflamatorio de continuar puede dañar. Pero de continuar. No se debe tomar para quitar dolores por inflamación. No se debe tomar. ¿Por qué? Y volvemos al mismo ejemplo, como la mente trabaja. Porque cuando hay un golpe, cualquier cosa, una luxación, el organismo envuelve esa parte afectada, la hace sólida y por eso está hinchada, roja y te va a doler. Pero es el proceso curativo. Si le mandas un antiinflamatorio para quitar la inflamación, que es la defensa inicial, estás impidiendo que el cuerpo se cure por sí mismo, con el concurso de la mente, el sistema nervioso. Llegado a un punto habrá que tomarlo. Pero es que la gente ya lo tiene en el botiquín, vamos, como quien tiene el vaso de agua, no lo sé. Más cosas, preguntas, alguna rara, hacer una pregunta que no sepa responder, qué alegría. Venga. No, yo es que nací muy pronto y antes se comía, la gente que somos de pueblo, comíamos el pote y llevaba de todos los sacramentos y no había colesterol. Y ahora no tomas el chorito con el tocino y tal y tienes colesterol, porque yo no lo Pues entiendo. a lo mejor la gente antes trabajaba más y se movía más, porque antes todo el mundo curraba, ¿eh? No todos. Bueno, el lujo que tiene ahora, como tengo que estudiar hasta los 30 años, me mantenéis. Eso no existía. Desde niños, el padre y la madre decían, tú vas a estudiar, pero me vas a ayudar en la casa, en el campo, donde sea. Vamos, y ahí desde muy niño, ya lo he vivido,
estudia y trabaja, que aquí la sopa boba no se come. La gente se movía mucho más que ahora. No había los medios de locomoción. No te digo el burro, pero vamos, para coger el metro tenías que ser un atleta. Y el tranvía, ¿os acordáis? La carrera que había que echar para coger el tranvía y luego ir agarrado así todo el camino. Ahora vas pidiendo un asiento, pones cara de mayor y cuando entras en el metro alguien dice, mira, un mayor, se lo voy a dejar. No pidáis. No pidáis, no. Bien, quiere decir que cambiamos, esto es más sedentario y por eso tenemos que ir al gimnasio. Bien, pues vamos a ver la parte de cómo interviene esta longevidad, superar las enfermedades, la parte física. ¿Qué es mejor? ¿Hacer gimnasia? Sí, dime. Te ha dicho que todas las enfermedades se pueden curar, pero ¿tienes secuelas de una tromboflebitis que te deja las piernas rojas? Bien. Tomar citrón de por vida. Todas las enfermedades son susceptibles de mejorar. Eso sí puede ser admitido. Todas tienen un proceso de... lo de curar depende del daño. Cuando se habla y hasta qué momento es imposible, hay un proceso en el transcurso de las enfermedades. Cuando el daño ya llega a nivel celular, hay un daño anterior que es el tisular. Primero está el daño fisiológico, en la cual ese órgano no cumple la misión que tenía. Vamos a poner la vesícula biliar. No cumple la misión, empieza a enfermar, la digestión no se hace, colesterol sube, todas estas cosas, ¿no? O sea que cuando hay colesterol alto, primero mira la vesícula, si puede ser, antes que la alimentación. Luego hay un daño tisular. El daño tisular es cuando no has corregido ese daño, por ejemplo la vesícula no la has corregido, es el daño del tejido. El tejido, el órgano ya empieza a no funcionar correctamente, la vesícula empieza a no funcionar y por eso el colesterol sigue subiendo. Si sigue adelante se produce el daño tisular. Daño del tejido, el tejido de la vesícula no es el correcto y la vesícula empieza a estar ella misma enferma. Ya no solamente no cumple la función, sino que empieza a estar enferma y deteriorada. Pero hasta ahí podemos actuar. Pero en el daño celular no. Cuando llega es la célula que está enferma, no puede sobrevivir. La célula es un organismo prácticamente independiente y tenemos millones de ellas. Cuando la célula ya no puede sobrevivir, llega el daño del órgano o de la persona. No, todas las enfermedades no tienen solución. No, llegamos tarde, lo que sea, pero que sí podemos mejorar, sobre todo las enfermedades crónicas. ¿Qué quiere decir enfermedad crónica? Porque cuando alguien nos vaticina lo suyo y es crónico, pues vamos a ver, vamos a hacer lo que podamos. ¿Qué es enfermedad crónica? ¿No tiene arreglo? Enfermedad no resuelta. No que no tiene arreglo. Quiere decir, enfermedad, podríamos añadir una palabrita, enfermedad hoy no resuelta, pero dentro de 10 años alguien descubre que sí y la podemos curar. Por eso la enfermedad crónica, la palabra crónica, al enfermo le quita la capacidad de lucha, de intentar curarla. No, me ha dicho que es crónico por la edad o por lo que sea, pero lo mío no tiene solución. Y el enfermo va con ese mensaje en la mente. Pero dentro de 10 años sacan el medicamento adecuado o la causa adecuada. ¿Os acordáis de las úlceras gastroduodenales? El que tenía una úlcera que le sangraba, que no podía comer de casi nada, que le decían que toma leche, tome, y luego se comprobó que la leche era un error. Continuamente, de momento que tenía acidez, ay, no puedo, un vaso de leche, sí te calmaba, pero luego estabas peor porque la leche en el metabolismo se vuelve ácida. Bien, y que tomaban los antiácidos, el Pesamar, todas esas cosas, ¿recordáis? Y no hay nada que hacer con la úlcera, sangran hasta que un día te van a tener que operar o te vas a morir del sangrado. Hasta que la medicina evolucionó y descubrieron que era una bacteria, el Helicobacter. Entonces quiere decir que la medicina tiene, lo bueno que tiene es que está continuamente en investigación. Por eso decir su enfermedad crónica no me parece correcto. Su enfermedad no está resuelta, lo admitimos. No se resuelva, también lo admito. ¿Vale? Pero no diga que es crónica para toda la vida, porque quizá dentro de 10 años un compañero suyo descubra que no era crónica. Es que nos faltaba el medicamento adecuado o la causa real. Sí que
enfermedades crónicas son las que yo hablo, posiblemente se podrían mejorar casi todas, posiblemente. Es decir, una enfermedad crónica que no sé si hay alguna por ahí. La más abundante, ¿cuáles son? Las artrosis. Sí, pero lo de la úlcera no se cura con el aparato. Habrá quien, pero todos no. Bien, es que A mí me han dado eso por 2 veces y a mí no bien, se me quitó el... es que tiene un problema. El Helicobacter pylori es un organismo que prácticamente desde que tenemos flora intestinal ya está ahí. Tenemos un organismo ahí en el duodeno, en estas partes, que no se sabía que existía hasta que se descubrió, porque tiene una misión benéfica. Está para protegernos, salvo que prolifere, que se haga tan grande que en vez de proteger nos mata y nos va corriendo. Bien, el problema, te mandan un antibiótico fuerte, no te lo curas y te vuelven a mandar otro antibiótico. El problema es que el mismo tratamiento puede provocarte una gastropatía crónica. Ya no es aquella úlcera del Helicobacter pylori. Yo me he tomado de todas las cosas sí. y no me molesta ahora, pero bien, ya no pasa más. Pues te acabo de decir, es una gastropatía, ya no es una úlcera. Quiere decir, al matar al Helicobacter pylori, aquello ha mejorado, pero ha dejado un daño que es en la zona gástrica, que está irritada y si te descuidas te va a molestar. ¿Que tiene solución? Claro, una gastropatía es más fácil de curar. Sí, pero y a mí me hicieron la prueba después de tomarlo por 2 veces, el antibiótico y todo lo que me dieron, y al final seguía estando ahí. ¿El Helicobacter pylori? Sí. ¿Con 2 pruebas de antibióticos? Con 2 veces me lo Han cambiado varias veces porque es muy resistente Ahora hace mucho que no... No, es muy resistente la antibioterapia. Lo normal es que si se cure, aunque con 2 dosis, sí es normal que se cure. Ahora, la gastropatía, la irritabilidad te va a quedar. Y hay que saberlo para cuidarse, no decir a partir de ahora, vermú para acá, no. Cuidado. Bueno, vamos a ver. Seguimos con esto de luchar por sobrevivir en las enfermedades. No admitas nunca que tu enfermedad no tiene solución. Es que si admites tú, si tu mente dice no tiene solución, es que no tiene solución, puedes ir a los mejores médicos. Si tú mismo has decidido que no tiene solución, ¿qué va a hacer un médico? No puede hacer más de lo que tú puedes hacer. No tengáis ese fatalismo. Intentar decir, bueno, no tiene solución, pero voy a luchar, voy a intentarlo, ¿vale? No soy fatalista. Bueno, vamos a ver. Cosas que ayudan a prolongar la vida. ¿Es bueno hacer deporte? ¿Es bueno hacer deporte? ¿Es bueno tumbarse en una hamaca? ¿Qué es mejor? ¿El yoga? ¿El tai chi? ¿El senderismo? De esas actividades físicas, ¿qué es lo mejor? Todo es bueno, claro. Ah, pero tenemos que elegir algo. La primera pregunta que os hago, ¿es bueno, escuchad un momentito, ¿es bueno para la salud hacer deporte o es un error? No, muy bueno. Dicen que no. Dice, por lo menos, admitido que el cuerpo necesita tanto como comer, dormir y moverse. Vale. Pero ahora viene la parte negativa. ¿Y cuánta cantidad de deporte, qué tiempo o qué deporte es el verdaderamente saludable? Pues yo es que hago maratón 4 veces por año y estoy impecable. No cojo ni el coronavirus, que ya es suerte, ¿no? Y yo solamente voy a la compra de aquí media horita y vuelvo media horita con mis bolsas y es todo el deporte que hago y estoy muy bien. ¿Qué decir? ¿Qué deporte o qué actividad podemos decir que es la saludable y la que es perjudicial? Bueno, he sacado una frase. A ver, camina demasiado y te desgastarás. No camines y te atrofiarás. Vale, ya hemos llegado a la conclusión que poco es malo y mucho es malo. Y un ejemplo. Caballero, ¿qué deporte o qué actividad física haces? ¿Deporte o actividad? Andar. ¿Todos los días? Va por ti. ¿Todos los días o de vez en cuando? Yo no puedo. Este verano hasta 12 kilómetros andando al día. Sí. No está mal. ¿Cuesta arriba o cuesta abajo? Sobre llano. Sobre llano. No es lo mismo asfalto que terreno. Pero para arriba no me gusta ir. Ahora. Para arriba se ejercitan otros músculos, los glúteos funcionan cuando subimos y el culete se pone bien. Hay que tener bien las piernas que no las tengo ahora, la cadera, pues
y un buen zapato y bascular el cuerpo adecuadamente. Subir requiere otra técnica de andar. Sí, hombre, y también voy ando para arriba, pero se puede ir ya. Vale, pues practica también andar para arriba, no te esfuerces tanto, pero practica porque trabajas otras partes del cuerpo. Y hay otra parte del cuerpo que si no le metes marcha, rapidez, un poco de velocidad, no vas a mejorarla nunca. Entonces, decime un deporte... Hoy me he hecho 5 kilómetros. Madre mía, no está mal. Si el móvil se me engaña, vale. Bien, a ver, Baltasar, ¿qué has hecho hoy, aparte de venir aquí? He hecho 2,5 kilómetros en horizontal, en llano, caminando a lo más rápido que podía. Sin bastones nórdicos ni nada. No. Nada. Y sin nadie que me empuje por detrás. Vale, pues no está mal, 2 kilómetros suficientes. Porque si corres 7 kilómetros... No corro. No, vale. O viene el lobo detrás para morderme o no corro. O no corre. Y si viene el lobo, corre. ¿El lobo? Sí, pero me va a comer igual, pero 3 segundos más tarde. ¿Por qué crees que este señor se conserva tan bien? ¿Lo habéis visto? Tiene un sentido del humor que le favorece. No perdáis el sentido del humor, hombre, de verdad, no os pongáis tan Es serios. fundamental el sentido del humor. Total, para Cada vez sobrevivir. que hablo con una persona en serio, al final acabamos riéndonos. Fui a pedir dinero al banco y nos saludamos el señor del banco y yo. Porque le hice reír del chiste que Claro, me hice. sí, pues... Ese señor trabajará más a gusto Que las 2 sí, horas que no es que no es tenemos. así. Bueno, Claro. hay personas de sonrisa fácil, a ti te he visto sonreír un porrón de veces en el transcurso de la tarde, o sea que eso es buena señal. Y hay gente que no lo he conseguido ni un rictus aquí, pero bueno, seguiremos contando chistes. Es que el estar alegre, estar contento, estar de humor, hace que tú mismo estés más a gusto. Bien, toda fase de activación de movimiento produce un desgaste, pero ese desgaste lo repara el cuerpo en el descanso. Los deportistas, toda persona que haga deporte, mejora y se restaura en el descanso, no mientras trabaja. Mientras está ejercitando, el cuerpo bastante tiene con mover los pulmones, la circulación, el cerebro, subir la tensión arterial, los músculos y tal, bastante tiene con aguantar eso. Y el corazón, por supuesto. Ahora, en el momento de descanso, que las 6 horas no hay quien las quite, es cuando el cuerpo empieza a repararse. Y podéis acostaros con una edad y levantaros con menos edad biológica, o sea, por lo menos con un par de horas menos. Quiere decir que el descanso es tan importante o más que el propio ejercicio, en proporción. Ejercicio duro, intenso y tal, el descanso debe ser placentero. Del descanso, segundito, las 2 horas imprescindibles son las 2 primeras. Es lo más importante, nadie os puede molestar, ni con luz ni con gritos. Luego a partir de ahí, dime. Es que yo cuento muchas ovejitas de noche, no duermo normal, ¿eh? Bueno, haremos una charla sobre el insomnio. Claro, es que no sé cómo hacerlo. Bueno, pues no durmiendo durante el día. No lo hago. ¿Seguro? Tampoco me da sueño durante el día. Sí, pues hay quien dice que todo abuelo se queda dormido sin darse cuenta, incluso con los ojos abiertos ya está dormido. No le hables porque se ha quedado dormido. Y se quedan, las personas mayores van durmiendo en periodos muy cortitos, 1 minuto, 2 minutos, se van durmiendo durante todo el día. Todo el día, no te digo incluso sentados en la taza del váter, de milagro por no ser grosero. Pero hasta en esos momentos van teniendo esa somnolencia que les compensa las pocas horas que duermen de noche. No es mi caso, no. Si no fuese así, con menos de 4 horas va a ser imposible que te mantengas viva. Bueno, unas veces sí, con Bueno. 4 y otras veces no. De todas formas, el pelo que tienes tú es de una persona bastante vital. Así que Sí, bueno. aprovéchalo. Claro, por eso, pues con esa vitalidad que tengo, por Sí. el quizá a lo mejor no duermo. Me gustaría que los médicos, en vez de mirar la pantalla, que miran las pruebas, los análisis, las pantallas, todo eso, mirasen al enfermo. Y mientras el enfermo le cuenta sus penurias, el médico empieza a hacer un chequeo, como hacían antes. El ojo clínico, el médico te miraba, cómo te sentabas, los ojos, la frente, tal, y tú seguías hablando, contándole. Y él ya te hacía un chequeo total, que cuando terminabas de contarle, ya tenía medio diagnóstico hecho.
inventaron las analíticas y los rayos y todo eso y algo se ha perdido, ¿no? Falta el ojo clínico. Y el médico cuando llegabas se sentaba en la cama. ¿Qué le pasa a usted? Y te agarraba la mano. Coño, ya te estaba curando. De verdad que ya te estaba curando. A ver, a un médico en la Seguridad Social dice, siéntese, ¿qué tal? Está con su informe aquí. O sea, ¿se ha levantado, se ha cogido la manita? Ay, María, qué bien la ve usted, qué guapa está. ¿A que no? Pues algo ha perdido la medicina, se ha vuelto más técnica, ¿no? Deseo que se vuelva más humana, como antes. Bien. Yo recuerdo un dicho de Marañón que decía que para curar a un enfermo costaba una silla. Una silla, eso me gusta. Me gusta mucho. El doctor Marañón. Hombre, estás hablando del genio de los genios. Ese señor que nos hizo como endocrino revolucionó, por lo menos Europa lo revolucionó, era el mejor endocrino que había. Fue el primero que puso de moda la prednisona, lo que ahora existe todavía, los corticoides, y sobre todo lo que pasa es que luego, cuando murió Marañón, no sé qué pasó con su técnica. Él había descubierto una hormona, por lo menos investigado, se llamaba CTH. No suena, que no. Es triste que toda la labor de Marañón, con lo que descubrió la CTH, es una hormona de la hipófisis que va a determinar nuestra calidad de vida, nuestra energía de vida, porque va a intervenir directamente la glándula suprarrenal. Y fue un experto en ACTH. Yo creo que lo utilizaba continuamente con sabiduría. Decía, un enfermo decaído no le puedo curar. Le voy a meter un chute de ACTH para que se recupere a través de la glándula suprarrenal. ¿Os han recetado ACTH en los últimos 500 años? Bueno, pues este era Marañón, estoy contigo. Yo lo quería decir ya. Yo suelo andar unos 16, 17.000 pasos, no solo kilómetros. Vale. Llevo muchos años haciendo... Pues ahora te voy a dar un consejo. Vamos, estamos hablando de hacernos cada vez más fuertes contra la adversidad. No basta hacer ejercicios aeróbicos. Aeróbico es aquel ejercicio que el oxígeno que tomas es suficiente para que te muevas. El andar, senderismo, pilates, todas la mayor parte de las disciplinas son aeróbicas. Que dice, el aire que tomamos es suficiente para que podamos hacer ejercicio. Pero ¿cuándo muere la gente de ictus o de infarto? Cuando una parte del cuerpo vital no tiene oxígeno. Se queda sin oxígeno. ¿Qué hubiese pasado si esa persona, en lugar de hacer solamente ejercicios aeróbicos con oxígeno, acostumbrase a su cuerpo a funcionar sin oxígeno? Que eso se le acostumbra. Se acostumbra durante 20 segundos, varias veces al día, acostumbras a tu cuerpo a que no tenga oxígeno, a que sea el sistema nervioso el que produzca la vida. Bien, se llama aerobismo. ¿Cuánta gente hace ejercicios anaeróbicos durante una sesión de senderismo? Que va... Os voy a poner un ejemplo tonto. Ejercicio aeróbico es aquella persona que va a coger el autobús. Va normal. Pero cuando ya está llegando, lo ve llegar, dice, ¡ay va, que se me pierde! Y desde que está aquí hasta que coge el autobús ha echado una carrera. Eso es anaerobismo. Está funcionando sin oxígeno y acostumbra al cuerpo a lo normal, que es salir de su casa, tal, el autobús, hasta que lo ve. ¿Esa carrera cuánto dura? ¿10 segundos? No va a durar más, porque si no, no tiene fuerza. 10 o 15 como mucho. Suficiente para acostumbrar al cuerpo a que funcione sin oxígeno. Total, mañana te da un ictus o un infarto, no hay oxígeno, pero mira, tu cuerpo está acostumbrado. Y no quiere decir siempre, te va a salvar ese día porque va a funcionar aún sin oxígeno. Aún, porque el sistema nervioso está acostumbrado a trabajar. Entonces, hacer el deporte que os da la gana, pero de vez en cuando un chute de no más de 20 segundos, máxima velocidad. Aunque sea una carrera. En el sitio, si te vale con eso, ejercicio a la máxima velocidad. Pensar cuántas veces lo hacéis durante el día. ¿Que alguien de vosotros lo haga? Pues sí, yo tengo aquí un amigo que sé que lo hace. Está muy bien, ejercicio el que hagáis, el que queráis. El ejercicio produce desgaste. Si no dormís adecuadamente, ese desgaste no se compensa de noche. ¿Vale? Y los órganos no se restauran. El sueño es imprescindible. Y ejercicio anaeróbico. Máxima velocidad durante 20 segundos.
no pasa nada, si no, un día hacemos aquí una tabla. Otra cosa sobre el ejercicio para ver que eso de si yo hago deporte, digo, vale. Tú suponte que, lo que dijimos el ejemplo, tú caminas mucho y muy bien, te encuentras bien, la cavidad torácica se ensancha, los pulmones te lo agradecen, expulsas ahí todo. Espérate que se me ha olvidado que estaba así. Sí, pero se te ha olvidado que la pierna tiene varios músculos. ¿Cuántos músculos mueven la pierna? Para que podamos mover la pierna cuando andamos de aquí al mercado, ¿cuántos músculos trabajan ahí? No me digáis el nombre, pero sabéis, bueno, el pie trabaja, ¿no? Trabajan los músculos de atrás del pie, los gemelos. Sí, los tendones y todo. Los tendones, hablo de músculo, luego hablaremos de tendones. Tendones, bien trabajas, hay la persona que hace mucho senderismo tiene unos gemelos bien redondeados y tal. Y las bailarinas y bailarines, fíjate que... Pero hay más músculos que mueven la pierna. Va a intervenir el tríceps, el de la pierna, que es el frontal, y va a intervenir el opuesto. Y también va a intervenir los glúteos. Y también interviene el abdomen inferior. Fijaros solamente en el hecho de andar, la cantidad de músculos que intervienen. ¿Lo tenéis en cuenta a la hora de andar? Pues hay que trabajarlos todos. No podéis, por un mal ejercicio mal hecho, no compensar a los músculos antagonistas. Un ejemplo para que sepáis lo que son los antagonistas. Os duele la espalda. ¡Ay, qué dolor, qué lumbar! Que son los músculos lumbares que se han quebrado porque habéis cogido algo del suelo y lo habéis levantado con la fuerza del lumbar. Y el lumbar no tiene fuerza, tiene muy poca comparado con esto. El abdomen tiene una fuerza impresionante. Pues como no tenía fuerza y os habéis cogido la bombona, ¡ay, Dios mío! Y la habéis quebrado. Bien, el lumbar es antagonista del abdomen. Son opuestos, son hermanos pero se llevan a matar. Si trabajáis mucho uno, quebráis al otro. Así que por eso duele. ¿A qué duele más a menudo la zona lumbar que el abdomen? Habitualmente la gente se queja de esto. Digo, porque no comprendes que no puedes trabajar todo con el abdomen, todos los ejercicios de fuerza que haces en la casa, coger, tirar, y olvidarte que tienes aquí un antagonista. Es complicado esto de la salud, ¿eh? Que no demoralice. Hay que trabajar. Otro ejemplo. Si yo hago esto, hay un músculo que ha trabajado. Y para recogerlo, el antagonista. Pues si hacéis mucho en la vida esto, no se extrañe que cuando llegáis a los 50 años, cuelga hasta el suelo. A ver, ¿cuántas personas se quejan de si tienen que llevar camisetas de manga porque les cuelga? No, porque se lleva todo el día cogiendo. Pero ¿y por qué no le has hecho caso, pobrecito? Lo has abandonado y con el paso de los años, ¡buah!, te cuelga aquí un colgajo. Y no os digo más colgajos, la cara y todo. Otro día haremos algo de... Yo como soy monitor de preparación física, pues a mí se me va todas estas cosas bien. No podéis hacer ejercicio si no hay glucosa en sangre. La energía, ¿de dónde se saca? Del azúcar, que el azúcar se va a transformar en glucosa, en glucógeno, y luego va a volver como glucosa. Es un mecanismo, pero si no le damos azúcar, y no quiere decir que sea el azúcar blanco, porque hombre, con la miel que hay, la miel es una maravilla, como que el stevia, ¿no? Stevia también, azúcar integral, pero no olvidaros que para hacer deporte por las mañanas, con el café, lo que queráis echar un poquito de azúcar, aunque sea de miel. Es que la energía tiene que partir primeramente del azúcar, primero. Y hoy he dicho, en la clase que he tenido, que muchas depresiones vienen por falta de azúcar. Estáis hinchando antidepresivos cuando lo que pasa es que habéis condenado el azúcar porque alguien os dijo que era un veneno. Bueno, será un veneno si te pasas. ¿Qué más cosas? Fijaros que es difícil saber. Hay facultades que se pierden con el paso de los años, se van dando una capacidad de estar cada día más doblado. No os dais cuenta que hay mucha gente por la calle, incluso sentada. No rectifiquéis ahora que se os ve. Que cuando se sientan,
no se sientan, se tumban todo, se hunden todo. Y otros van por la calle quebradas ya, no van erguidas, van dobladas, la edad. ¿Qué es la edad? Sí, esto es. Bien. Hay que mejorar, os voy a decir lo que tenéis que mejorar, si queréis venir a mis clases ahora, que la tengo en la Cruz Roja, clases de estas. Hay que mejorar la velocidad, la capacidad de moverse con rapidez, la coordinación, que esta mano haga esto mientras esta hace esto, y puede hacerlo, eso es coordinación. A que la gente llega a un momento que no coordina bien, o hace esto o no hace. No me mandes dos cosas, que o me mandan las dos y me vuelvo, no hago ninguna, déjame con una solo. Bien, la estabilidad, eso sí, que se pierde con el paso de la edad, con el paso de los años. La persona, hasta bajando el metro, se agarra y les ves con qué miedo bajan en el metro. Subir a lo mejor lo bajan lento, pero bueno, subir. Pero ya no le mandes subir un taburete en casa para coger algo de las alturas. Quita, que voy al suelo. Pues esa estabilidad se puede recuperar. Hombre, no quiere decir que os pongáis una tapa ahí, una pata ahí, todo, pero también lo podéis hacer. Bien, se estropea la precisión, como cuando echáis sidra, y lo echáis tan preciso, no lo puedo, por si acaso. Lo he hecho así, y sois cancio de maravilla, ¿eh? ¡Qué precisión! ¿Y por qué hay personas que eso en la vida lo podrán hacer? Les falta ya precisión. La elasticidad. Si cuando éramos niños podíamos tocarnos sentados en el suelo, los pies con toda facilidad y tu mano, ¿por qué con el paso de los años vamos perdiendo elasticidad? Todo eso se puede recuperar. Y la musculación es lo menos importante. No tienes por qué estar cachas. Y ahora vamos a... Sí, como ya vamos a ir terminando, en esto de soportar todo, ¿qué tiene que ver la alimentación en mi capacidad de soportar todo lo que la vida me entregue y más que me entrega? ¿Qué tiene que ver la alimentación? ¿Es verdaderamente saludable? Hago una redundancia. ¿Es verdaderamente saludable la alimentación saludable? Pensar. ¿Es verdaderamente tan saludable como nos quieren decir? ¿Es tan saludable la alimentación biológica o ecológica? ¿Es necesario que los alimentos no tengan pesticidas, plaguicidas ni nada y que me lo den tal como salen de la huerta? ¿Es imprescindible para estar vivo? ¿Para estar sano? Y no digo que sí ni que no, yo creo que lo decidáis. ¿O es todo un comercio para crear un nuevo mundo que nos cobren el doble por unas uvas negras biológicas? Coño, es que son biológicas. Es que un respeto. Y estas, no hombre, estas las han traído del sur de China. Ah, vale. Pero esta que vale 1 euro y esta vale 5. Coño, con lo biológico. Es un comercio, es una necesidad. Hay que quitar pesticidas. El cuerpo tiene la capacidad de depurar todo lo que le echen. La agricultura actual, no la de mis abuelos. La de mis abuelos era peor. No, porque, bueno, era bueno porque eran minifundios, o sea, eran tierras pequeñas y se alimentaba la gente, pero cuando tenían que llegar al gran supermercado tenían que ser grandes plantaciones. ¿Es peor la que utilizaban mis abuelos o era más importante el entorno donde comíamos? Sabíamos que o lo comíamos o pasábamos hambre, no había derecho a tirar la comida. Entonces, a la gente se le manipula por dinero. La política es otra cosa, pero que la gente se le manipula por dinero es un hecho. Y te convencerán de lo que sea con tal que compres eso. Los alimentos que quieren vender son los que están colocados nada más entrar en el supermercado y además a la altura de los ojos. Si tienes que elevarlo, ya es otra cosa. Pero como están a la altura de los ojos, está nada más entrar, ¿qué quiere vender? Entonces, la alimentación. Ya hemos dicho antes que lo más importante de lo que coméis es el entorno donde comáis. Eso lo debéis salvaguardar. Y si no, un bocata de lo que os dé la gana, de jamón serrano que sea, y lo coméis en un prado por aquí, cualquier sitio. Tenemos, anda que no hay campos en Madrid, Madrid Río, el Retiro, el 15 de mayo tenemos campo, creo que es una de las ciudades con más parques de todo el mundo, Madrid, no me extrañaría, Hombre, por coger el bocata,
Os sentáis en el césped, aunque os manchéis un poco el pantalón, no pasa nada, para eso está la lavadora, y lo coméis con todo placer, sin que nadie moleste, porque hay que comerlo en grupo. Bien, pues de lo que sí está claro, que una comida que no tenga agua es una comida perjudicial. Me da lo mismo la comida que sea. Se necesita agua durante, y digo durante la comida. Que la bebáis al margen, me da igual que la bebáis al margen, antes, después del deporte, hacer lo que os dé la gana, pero durante la comida hay que beberla. Los alimentos necesitan hidratarse. No, si no lo hidratáis a la hora de comer, me da lo mismo el alimento que sea, va a robar los líquidos orgánicos que estaban distribuidos bien, lo va a robar y lo va a llevar para tratar de hacer la digestión. Eso tiene que formar una pasta muy fluida. Si no está fluida, ¿cómo pensáis que va a recorrer todo el intestino y va a salir por el culete? Tendrá que estar un mínimo de fluida. Si no, luego no os quejéis del estreñimiento. Tengo un estreñimiento, me tomo yo, ¿cómo se llama? El turcolazo, lo que sea. Bebe agua, hombre, déjate ya de tomar pastillas, bebe agua durante. ¿Que la bebéis durante el deporte? Me parece genial, no os digo ahora, pero durante la comida hay que hidratar los alimentos. Es más, un alimento bien hidratado durante las comidas, la digestión se hace mejor y los nutrientes pasan mejor a través de las velocidades intestinales. El cuerpo lo que utiliza son nutrientes, el resto lo va a eliminar. Coge los nutrientes, pero tienen que pasar por unos orificios muy pequeñitos. Si no está hidratado, no va a pasar. Se queda ahí estancado a una mejor oportunidad o a salir por las heces. A lo mejor las heces es como si fuera una comida copiosa, ¿no? Entonces, beber agua. Y el que diga que no le gusta beber vino también. Y sidra ya, ¿para qué lo voy a decir ya? Como en el país de la sidra, ¿no? Entonces, beber sidra si queréis, pero además del agua. Sí. Es importante en el invierno, o sea, no tomar comida fría. Bien, ten en cuenta que si la comida aunque esté fría, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo en calentarla a 37 grados? Tú la tomas fría, te puede hacer daño en la boca y todo, incluso en la garganta. Está demasiado fría, la garganta, la laringe, pero una vez que entra dentro, el cuerpo se encarga de calentarla. Ahora, posiblemente si es un plato tras otro, una cuchara tras otro, aunque llega al estómago, sigue sin haber entrado en calor. Y el cuerpo tiene que generar calor. Coge las reservas y puede generar. Pero indudablemente la temperatura ambiental sigue siendo la pauta a seguir. Lo que pasa es que tomar una sopa en invierno fría, pues no sé cómo qué tal estará. Pero se puede tomar, ¿eh? El único que va a sufrir en el frío va a ser eso, pero hay gente que lo toma todo en frío toda la vida, ¿eh? ¿Qué es lo que producen los retortijones a veces? Los retortijones, depende, entre otras cosas, la velocidad con que lo has tragado o masticado. Ten en cuenta que en la boca tenemos una enzima que se llama amilasa, en la saliva, y esa saliva lo que va ya es desdoblar los carbohidratos, por ejemplo, las verduras, todo lo que sea vegetal, hay que masticarlo casi tanto o más que la carne. Tanto o más que la carne, pero la verdura, como está tan suavecita, la vamos a tragar casi entera, ¿no? Porque está suave, la hemos cocido y tal, pero hay que ensalivarla para la enzima amilasa que empieza a hacer la digestión aquí. Fíjate, en el aparato digestivo, en el estómago se va a hacer la digestión de las proteínas. Si el dolor lo notas más a nivel de estómago, más que de intestino, ya puede decir que estás tomando proteínas que generan mucho ácido. Y genera ácido, y por eso te va a doler el estómago. No lo mismo que te duela, es que podríamos hacer la charla sobre el cardio, sobre el pylori o eso. Depende la parte que te duela, si es la parte todo longitud, o sea, como un balón, vamos a ver, una rueda aquí, todo circular, puede ser problema vesícula o páncreas. Por eso hay que diferenciar. ¿Y dónde te duele? Habitualmente, vamos a ver qué parte estás maltratando. Pero se nos va el tiempo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Tenemos una guerra a la sal. No sé quién le dio la guerra a la sal. ¿Por qué creéis que existe el mar como elemento de vida?
hay más agua del mar que tierras hay, ¿no? 3/4 partes por lo menos son de agua de mar, salada, que las aguas dulces son minoritarias, muy pocas. La naturaleza se equivocó al poner tanta cantidad de agua salada, donde hay millones y millones de especies que viven ahí, más que seres humanos. ¿Se equivocó al meter la sal? Hombre, es que de verdad que soberbio el de los seres humanos. Sí, se equivocó. Lo mejor es un lago. Hombre, si son los lagos de Covadonga es otra cosa. Eso es una cosa sagrada. Eso ya es un respeto. Bien, pero quiere decir, ¿se equivocó la naturaleza? La sal es imprescindible para la vida. Y os pongo un ejemplo. En medicina, cuando alguien llega muy mal, un accidente, cualquier cosa, y llega medio dormido otro día, a que lo primero que le ponen es un suero salino. Anda, que son listos. ¿Y por qué no le ponen agua solo? Hombre, porque son médicos, ¿saben lo que hacen? Le ponen un suero salino. Más que glucosado, le ponen el primo suero salino. Hombre, porque sin sal, esa persona no sale adelante. Y cuando sale del quirófano, aparte del antibiótico lo que le pongo, el suero salino no falta. Nada, pero luego llegó no sé quién, que condenó a los saleros habituales que te lo ponían en todos los bares, ya no te lo ponen. ¿Para qué te lo va a poner si nadie los utiliza? Porque alguien dijo que la sal era mala porque subía la tensión. ¿Quién ha dicho que sube la tensión? La sal debe ser controlada, no eliminada por las personas que tienen hipertensión. Y digo controlada, pero no eliminada. Pero ahí cogen a toda familia. El abuelo tiene hipertensión, toda la familia sin sal. Sin sal, ¿cómo se puede hacer la digestión de las crucíferas, del repollo, la lombarda? ¿Cómo se puede hacer una digestión si no tiene sal a la hora de cocerlas? Necesita sal a la hora de cocer todas esas crucíferas, porque son las que peor se digieren, y que al llegar la presión que ha creado la sal en los alimentos rompa la fibra. En lugar de que sea el estómago a base de gases, la rompe y ya puedes hacer la digestión. Así que si tenéis mucha flatulencia, hombre, primero, aderezarla con sal, y la sal del Himalaya es un lujo. Hombre, vale 4 veces más o 5, y no sé si viene del Himalaya, por lo menos bonita es, de color rosa, preciosa. Y esta sal es del Himalaya, vale, dame un poquito. Bueno, si le añadís jengibre y cúrcuma, ya hay una sal que podéis hacer, que es la que hago yo en casa. Sal del Himalaya, jengibre, cúrcuma y pimienta negra. Y todo eso es lo que utilizo yo para ensaladas y todo, y para los guisos. Y la tengo ya preparada para evitar tener gases. Bueno, pues ya te vamos a terminar. La sal, no declaréis la guerra a las grasas. ¿Quién dice que las grasas son malas? Vamos a ver si están en el cerebro. El cerebro, como se seque, que desaparezcan las grasas, no hay cerebro. La membrana celular, como no tenga grasa, se vuelve rígida y las células se mueren porque no son moldeables. O sea que dijo que, y la vaina de mielina y todo eso, pues depende de la grasa que tengamos. Otra cosa es que os atiborréis a tocino, pero estamos hablando de otra grasa. Las grasas son imprescindibles como alimento de reserva. Cuando el organismo no tiene energía, por lo que sea, porque habéis suprimido el azúcar también, el azúcar, la sal y la grasa. No sé cómo nos morís cada día, así que de un suspiro. ¿Cómo hay gente? Y miradlo vosotros, a vuestro interior. ¿Cuánta gente que hay? Ni toma sal, ni toma grasas, ni toma azúcar. Cientos, ¿a que sí? Por lo que no sé cómo están vivos. Pues sí, están vivos. Poquito, pero están. Así que, poquito, pero están. Bueno, he puesto una cosa. Tu salud depende esencialmente de ti, de vosotros. El médico es el consejero, es la ayuda, pero la salud depende de uno mismo. Hay gente que deteriora conscientemente su propia salud, la hunde, y el médico ¿qué va a hacer? Lo que pueda. No abandones nunca un diagnóstico ni un tratamiento aunque os hayan dicho que no tenéis solución. Bueno, le vamos a mandar paliativos, no lo abandones. Porque el tratamiento os da cierto optimismo de posibilidad. Y finalmente, cuando tu cuerpo está enfermo, pon a trabajar la mente. Sin ella no sobreviviremos nunca. Así que cuanto más enfermo esté el cuerpo, más empezar. Os costaría cuando os duele todo el cuerpo, por la cadera, todo eso. Sentaros y meditar un poquito concentrados cuando erais jóvenes.
en una puesta del sol. Y el otro día os pregunté por qué la gente va tanto a las puestas del sol y no a la salida del sol. La salida del sol es más bonito, es el comienzo. Pero ahora sí me voy a despertar yo a las 6 de la mañana. Y todos ven la puesta del sol, pero si la puesta del sol es algo que está acabando. Así que, bueno, ¿alguna palabra, comentario? ¿De qué iba la charla? ¿De cómo sobrevivir, no? Venga, cuéntame. Lo que quería decirle, que yo con vinagre, agua y sal me curo todas las cosas de la garganta. Muy bien, vinagre normal de sidra, hombre, ya puestos a hacer patria. Vinagre de sidra, ¿no? No me preocupa con el sidra, pero sí con el de vino. Sí, hombre, bueno, Y hago gárgaras y... yo prefiero el de Esta misma sidra. mediodía, ¿no? Prefiero el de sidra, por hacer, hombre. Por acordarme de las Otra cosas. cosa que quería también decirle, que yo andaba mucho, pero no subía ni bajaba escaleras, hasta que las piernas me dijeron aquí o cambias o te tumbas. Y tuve que empezar a subir y bajar escaleras. Y bueno, Es más importante subir. sí, Bajar es más es un ejercicio de equilibrio, es peor de estabilidad. bajar el cuerpo. Sí. Pero si Entonces, en la Plaza España me he curado de las rodillas. Pues Bajando escaleras. tantas cosas que debía explicaros, cómo funciona la rodilla, por qué el subir es tan importante como el andar. Porque trabajamos otras zonas de la rodilla. Por cierto, ya que estabas hablando de la rodilla nunca se restablecerá si no estiráis los tendones que están detrás de la rodilla. Los tendones y los ligamentos que están detrás son los que mantienen la rodilla en su sitio. Si no los trabajáis, se van cerrando. Consecuencia, la rodilla se disloca, ya sea a un lado, a otro o hacia afuera. Se disloca porque están atrofiados. ¿No cuesta tanto estirarlos? ¿Cómo? Poniendo la pata en alto. ¿Así? Sí, te coges una silla, al principio solamente lograrás el primer peldaño, así, sin esfuerzo lo dejas ahí, cuando ya tengas elasticidad ya lo pones encima de la mesa. Y las chicas tenéis una elasticidad increíblemente buena. O sea que después de hacer senderismo, o cada 20 minutos, siempre lo recomiendo, senderismo, genial, 20 minutos, a estirar. Coges un árbol, cualquier cosa, pones la pierna así, pero nada, unos segundos, ni un minuto ahí, trabajas ahí, ya lo has estirado, ahora sigue caminando. La rodilla ha vuelto a su sitio, porque lo has estirado y la rodilla vuelve a su sitio. Si no, se van encogiendo y la rodilla plana. Pero el ejercicio en casas. Y en casa se puede hacer todo lo que quieras. Todo lo que quieras se puede hacer en casa, levantando muebles. Aquí tienes un mueble que lo puedes levantar con las dos manos. Pero no lo levantes con los lumbares, levántalo con las piernas. Que la gente cuando levanta algo lo levanta con el lumbar, no me extraña que luego te duela. Se levanta con las piernas. Tú lo coges, lo agarras y es la pierna la que te eleva. Bien, ¿alguna pregunta más? Pues... No, que yo me daba cuenta, claro, tengo ya 91 años, voy a decir 92, que arrastraba las piernas y me sonaba mal. ¿Qué te pasa? Siempre orgulloso de ti, levántate, coño. Pero si llevo 5 o 6 años sin ir a un médico. Nada, bueno, te digo que no vaya. Pero erguido, orgulloso de ti, de la edad que tienes. Otros han quedado en el camino, tú no. Orgulloso de estar aquí escuchando, con capacidad de hablar, de entender. Si tengo hermanos, 4 hermanos por delante de mí. Uno con 100 años, otro con Fíjate, 98. Vamos a preguntarte el Otro secreto. con 96, el cuadro delante de mí 93. Tenemos que ser hermano tuyo. Todos somos hermanos. Bueno, damas y caballeros, Esto es la base de la cumbre. Muchas No. gracias, Adolfo. nos vamos.